Vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias en esta mañana, Señor, por tu palabra que nos da dirección, nos da sabiduría y nos da entendimiento. Y te pido hoy, Señor, que por el poder de tu Espíritu, esa palabra preciosa hable a la vida de cada uno de nosotros. Te pido esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace más de 50 años, un trabajador de fábrica en la ciudad de Monterrey, llamado Rogelio, comenzó a leer su Biblia cada mañana sentado a la mesa del desayuno antes de ir a su turno de trabajo. Simplemente se sentaba a leer en silencio algunos versículos, hasta que un día su hijo Martín le preguntó: papá, ¿por qué lees eso todos los días? Y entonces Rogelio aprovechó la oportunidad para comentarle a Martín y leer algunos versículos con él. Y entonces a partir de ahí cada mañana era Rogelio leyendo su Biblia, compartiendo un versículo que otro con Martín. Bueno, con el paso de los años, Martín se convierte en líder de jóvenes en su iglesia. Y ahora la hija de Martín, la nieta de Rogelio, es líder de un estudio bíblico para mujeres que se reúne en la misma vecindad. Y ella siempre dice: todo empezó con mi abuelo leyendo su Biblia en silencio. Las costumbres y las decisiones de hoy repercuten a lo largo de las generaciones. Una buena decisión hoy puede resultar en muchas bendiciones futuras. Y vemos esta dinámica en la vida de Abías. Abías fue el nieto de Salomón, bisnieto del rey David, hijo de Roboam. Y mientras leemos su historia, quiero invitarte a reflexionar sobre lo que significa esta historia para nosotros. Así que si tienes la Biblia a la mano, te invito a abrirla en Primera de Reyes, capítulo 15, versículos 1 al 8. Si no, puedes leer en pantalla. Primera de Reyes, capítulo 15, versículos 1 al 8. Y dice así: en el año 18 del reinado de Jeroboam, hijo de Nabat, Abías comenzó a reinar en Judá y reinó en Jerusalén 3 años. Su madre era Macá, hija de Abisalom. Abías cometió todos los pecados que había cometido su padre, pues no siempre fue fiel al Señor su Dios, como lo había sido su antepasado David. No obstante, por consideración a David, el Señor su Dios mantuvo la lámpara de David encendida en Jerusalén, dándole un hijo que lo sucediera para fortalecer así a Jerusalén. Pues David había hecho lo que agrada al Señor y en toda su vida no había dejado de cumplir ninguno de los mandamientos del Señor, excepto en el caso de Urías, el hitita. Durante toda la vida de Abías hubo guerra entre la casa de Roboam y la de Jeroboam. Los demás acontecimientos del reinado de Abías y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. También hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Abías murió y fue sepultado en la ciudad de David. Su hijo Asa lo sucedió en el trono. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. La semana pasada vimos cómo las malas decisiones de Salomón repercutieron en la vida de su hijo Roboam. Y aquí vemos cómo las buenas decisiones de David
repercutieron en la vida de su bisnieto Abías. El pecado trae más consecuencias de lo que pensamos. Pero la bendición y la obediencia, también trae más bendición de lo que esperamos y de lo que pensamos. Podemos ver los efectos también del pecado de Roboam en la vida de Abías. Este hombre copió los pecados de su padre. No fue fiel al Señor, no quitó los ídolos que su padre había permitido que se levantaran en todo el país. Y como resultado tuvo guerra con el reino de Jeroboam, las 10 tribus en el norte. Fíjate que el pecado siempre quita la paz. Donde hay pecado, no puede haber paz. Parece que la Biblia nos lo muestra muchas veces, pero nos hacemos de la vista gorda. Ten cuidado con el pecado que permites entrar en tu vida. Porque los pecados tienen sombras muy largas. Un pecado dura un momento, pero sus efectos pueden durar mucho tiempo. Y por eso vale la pena esforzarnos por arrancar a toda cuesta el pecado de nuestras vidas. Vale la pena esforzarnos por dejar los vicios. Vale la pena esforzarnos por dejar las malas costumbres. Decimos, no, es un pecadillo nada más, pero cada pecado tiene consecuencias. Entonces esfuérzate hasta lo máximo para luchar contra la tentación. Y cuando ya no puedas, busca la ayuda de Dios, porque su Espíritu está contigo. Dios te promete que no hay ninguna tentación que sea irresistible, sino que donde haya tentación, Dios siempre abrirá una puerta, una salida. Entonces, en lugar de dejarte convencer por las mentiras del enemigo, busca la salida que Dios te da. En la ciudad de Guatemala, la familia García repetía generación tras generación los mismos patrones. Los hombres García eran galanes, pero de poca confianza. En 3 generaciones surgió la misma herida. El abuelo de la familia abandonó a su esposa y su hijo cuando el hijo apenas tenía 5 años. Ese hijo, abandonado por su padre a los 5 años de edad, de nombre Julio. Julio creció, se casó y cuando su propio hijo tenía 4 años, hizo lo mismo que había hecho su padre y abandonó a la familia. Y entonces en la 3ª generación, Mateo, el hijo de Julio, cuando se había casado y tenía también un hijo pequeño, sintió la misma tentación de huir cuando las cosas se pusieron difíciles en familia. Pero todo cambió cuando él fue a un retiro de varones en su iglesia. Y el predicador declaró: tú puedes ser el primer eslabón en una nueva cadena. Tú puedes ser el primer eslabón en una nueva cadena. Y Mateo se quebrantó y regresó a casa, le pidió perdón a su esposa y se comprometió con su familia. Años después, él le dijo a su pastor: yo no sabía ser padre, pero aprendí a quedarme. Y eso bastó para romper la maldición. Tú, hermano, puedes ser el primer eslabón en una nueva cadena en tu familia también. Podemos mirar hacia atrás, podemos ver muchas cosas que todos tenemos en nuestras familias que no están bien y podemos decir, no, todo eso viene sobre mí, pero Dios rompe las cadenas y nos permite formar una cadena
nueva. Tú puedes ser como David, quien dejó una bendición que repercutió tras generaciones en su familia, porque David había hecho lo que agrada al Señor. Ahora, no podemos ignorar su pecado. Pecó con Betsabé, el pasaje mismo lo menciona. Betsabé, la esposa de Urías el hitita. David pecó con ella y sufrió las consecuencias. Perdió el bebé que nació de su infidelidad. Sufrió muchas consecuencias en su familia. El pecado tiene consecuencias, la Biblia no lo esconde. Pero lo que David hizo fue, aún en su pecado, volver al Señor. David no buscó otra religión que le dejara hacer lo que él quería. Y lo sabía. Él podría haberse vuelto a cualquiera de los ídolos que había por ahí y le habrían dado permiso para tener a las mujeres que él quisiera porque él es rey. Pero no lo hizo, se arrepintió. Reconoció su error. Volvió a Dios, se mantuvo fiel al Señor. Y entonces esa fidelidad de David trajo una bendición no solo para él, ni para su hijo, ni para su nieto, para muchas generaciones y hasta para nosotros, porque de esa promesa nació Jesús también, por la fidelidad de David. El legado más importante que puedes dejarles a tus hijos no es una buena herencia financiera o económica. Nos dicen que las grandes fortunas por lo general no duran más de 3 generaciones, porque los que trabajaron para ganar el dinero lo dejan a quienes no trabajaron y no saben lo que vale y pronto se acaba, pronto se derrocha. Está bien, déjales una herencia si quieres, pero el dinero no es lo más importante. Tampoco es el legado de un buen nombre, aunque eso sí es algo que tiene cierto valor. Ni siquiera son los buenos modales que les puedes enseñar, aunque les servirá de mucho a tus hijos tener buenas costumbres. Pero el legado más importante que puedes dejarles a tus hijos es un legado de fe en el Señor Jesucristo. La fe de David trajo bendición a muchas generaciones, aun cuando sus descendientes le habían dado la espalda a Dios. Dios los siguió bendiciendo a causa de la fe de David. Nuestra obediencia puede traer bendición a generaciones futuras. Tu ejemplo y tus oraciones pueden traer bendición a tus hijos y nietos de formas que tú ni siquiera te imaginas. Hace más de 140 años vivía en el país de Inglaterra un hombre llamado Esteban. Esteban era pastor de una iglesia bautista allá en Inglaterra. Pero llegó a predicar en una gira de predicaciones una persona de descendencia africana que se había dedicado a la labor de liberar a los esclavos afroamericanos en este país. Y entonces él viajaba predicando en diferentes lugares para que las personas se unieran a su lucha en contra de la esclavitud. Y este hombre, Esteban, oyó ese mensaje y se sintió tan conmovido que decidió dejar a su esposa y a su hijo pequeño y viajar a los Estados Unidos para inscribirse en el ejército de la Unión y luchar en contra de la esclavitud en los estados sureños. Y entonces él, arriesgando su vida, peleó para conseguir la liberación de los esclavos, a la par de muchísimos más. Sobreviviendo la guerra, él regresó a Inglaterra y decidió traer a su esposa y a su hijo a vivir a este país donde había luchado en el ejército. No les dije el apellido de Esteban. Su apellido es Hancock. Él fue uno de mis antepasados. De hecho, fue por él que nuestra familia llegó a los Estados Unidos. Y su ejemplo todavía sigue inspirando a generaciones mucho después de su muerte. Tú puedes ser como él. Tú puedes dejar un ejemplo que inspira a tus hijos y nietos y bisnietos que vienen mucho después de ti.
así como lo hizo David con su familia. ¿Cuáles son las historias que van a contar de ti tus nietos y tus bisnietos? Si tú quieres dejar un legado diferente, comienza hoy. Si tus hijos ya son mayores y están lejos, comienza orando por ellos. Sé como Job, quien siempre oró por sus hijos. Nunca es tarde para cambiar el rumbo de tu familia, aunque el cambio a veces toma tiempo. Ahora, hasta aquí, este mensaje se ha centrado en los padres. No todos somos padres, pero todos podemos disfrutar de la bendición de tener un buen padre. En realidad, lo que nos da seguridad es la fidelidad de nuestro Padre Celestial. La fidelidad de Dios fue la seguridad de Abías. Sí, la obediencia de su antepasado David trajo bendición, pero fue por la fidelidad de Dios que él se mantuvo en pie. Dios se mantuvo fiel a la promesa que le había hecho a David. Por este motivo cuidó a su descendencia para que no faltara un hijo sobre el trono de Jerusalén. Dios se mantuvo fiel a sus promesas. Y Dios se mantendrá fiel a las promesas que Él nos ha hecho a nosotros también. Más allá de las virtudes y los defectos de tu Padre terrenal, puedes conocer a un Padre perfecto que siempre es fiel. Ahora, Dios no ha prometido como quisiéramos que lo hubiese hecho, pero Dios no ha prometido darnos todos nuestros caprichos. Pero Él sí ha prometido que siempre estará con nosotros. Ha prometido escuchar y responder a cada oración que hacemos con fe. Romanos 8:15 dice esto: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. Cuando recibimos a Cristo, su Espíritu Santo viene a morar en nosotros, en nuestro corazón, y nos da la confianza de hablar a Dios como nuestro Padre. Conocer a Dios como Padre nos da la confianza de saber que Él siempre nos recibirá con los brazos abiertos. En la historia que Jesús contó acerca del hijo pródigo, encontramos esta descripción de lo que hizo el padre cuando su hijo regresó a casa. Dice: todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Y así recibe Dios a cada uno de nosotros que se acerca a Él con un corazón contrito, arrepentido, humilde y confiado. Nuestro Padre Celestial es tierno y perdonador con sus hijos. Cuando nos arrepentimos no nos regaña, sino que nos recibe. Pero como buen Padre también nos disciplina. Proverbios 3:12 dice: el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Conocer a Cristo nos da la seguridad de ser hijos de Dios. Como dice 1 de Juan 3:1, fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios. Y lo somos. Hijo de Dios no es simplemente una careta que te pones, es tu realidad si has aceptado a Cristo. Tú eres no como una frase que suena bonito pero no significa nada, sino en realidad tú eres hijo adoptado de Dios. Y si somos sus hijos, sabemos que Él tiene un lugar en su casa para nosotros. Como dijo Jesús en Juan 14:2. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Jesús ha ido para prepararnos un lugar. Y Él volverá para llevarnos a vivir para siempre allá con Él.
Por medio de Jesús, todos podemos tener la bendición de conocer a un buen Padre, nuestro Padre Celestial. Podemos saber que nos ama, nos enseña, nos corrige y tiene un lugar para nosotros. Y ahora te invito a responder a lo que has escuchado hoy. Puede ser que digas: yo quiero ser un buen padre para mis hijos. Si es así, yo te invito hoy, en tu corazón, mientras cantamos al final, a hacer un compromiso delante de Dios, de ser el primer eslabón en una nueva cadena en tu familia. Aunque tus hijos se alejen por un tiempo, el ejemplo que tú les das y tus oraciones y tu fe tienen un valor que supera las palabras. Ahora, puede ser que hoy estés aquí, pero en realidad no conozcas a Dios como Padre. La Biblia dice que Jesús da la potestad de ser hechos hijos de Dios a todos los que lo reciben, a los que reciben a Jesús. Entonces, si tú estás aquí en esta mañana y sientes que Dios te está llamando y te está diciendo: recíbeme, quiero que seas mi hijo, no te quedes sentado, no te quedes indeciso, no lo dejes para mañana, sino que acércate al final del culto, cuando terminemos, ven y habla conmigo, habla con don Isidro o con cualquiera de los otros miembros. Yo sé que con mucho gusto oraremos por ti, te explicaremos lo que significa recibir a Cristo y ser hijo de Dios. La oferta está abierta para todos, para que seamos hijos de nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Padre, gracias por ser un Padre tan amoroso y tan bondadoso. Y aun cuando te sentimos lejos, Señor, en realidad no lo estás, siempre estás cerca. Gracias porque nos amas, nos bendices y nos disciplinas también. Y te pido, Señor, que si hay alguien aquí en esta mañana que en realidad no te conoce por la fe como Padre, que tú se lo reveles y que pueda tomar esa decisión en esta mañana. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.